estadísticas, aquí continuamos con el procesamiento de datos. ¿Okay? Los datos no se agrupan de manera igual si son datos en bruto o son datos agrupados. Los datos no agrupados son los que se colocan de forma original, como fueron recolectados, ¿okay? Sin aproximaciones, ni redondeos, ni nada. Mientras que los datos agrupados se presentan dentro de una distribución de frecuencia, con unos intervalos de clase, y muchas veces se pierde la exactitud de la información porque están agrupados dentro de una clase. Ahora bien, los datos no agrupados pueden ir, si hablamos de edades, pueden ir, 1, 3, 4, 26, 20, mientras que los datos agrupados van en un intervalo de clase. Por ejemplo, las edades de 1 a 10, de 10 a 12, usualmente los intervalos de clase poseen la misma amplitud. Si es de 1 a 10, el otro sería de 11 a 20, de 21 a 30, de 31 a 40 y así sucesivamente. Mientras que a cada clase se le coloca su frecuencia. Por ejemplo, de 1 a 10 podemos hablar que hay 7 personas, entonces en ese caso la frecuencia es 7. De 11 a 20, 6 personas, entonces frecuencia es 6 y así sucesivamente. En cuanto al tipo de representaciones estadísticas, existen 2 grandes tipos, las tablas y los gráficos. Las tablas me dan datos e información de la investigación y usualmente se colocan en distribución de frecuencia, sobre todo cuando trabajamos con datos muy amplios, con datos de 30, de 100, de 1000 personas, por ejemplo, se trabaja con distribuciones de frecuencias y datos agrupados. Y los gráficos, que tendríamos los gráficos de barras, circulares y de línea, siendo estos los más utilizados. Las tablas y los gráficos no están separadas, más bien son complementarias. La finalidad de cada una de ellas es adecuar la interpretación y la presentación de la información. Las tablas y gráficos poseen ciertas características. Las tablas, en este caso, se debe colocar su título, la fuente, el encabezado o los rótulos, las columnas y la programación. La fuente es de dónde se extrajo o quién está elaborando la presentación del cuadro. El encabezado y los rótulos pues permite distinguir qué corresponde a cada renglón y las columnas es el procedimiento que se ha hecho. En este caso se pueden hablar de cuadros generales y referenciales o cuadros de textos o resumen. En el caso de nosotros vamos a trabajar con cuadros básicamente numéricos, cuadros que representan alguna distribución de frecuencias si estamos hablando de datos agrupados. Algunos ejemplos de tablas estadísticas son las que se presentan a continuación. Por ejemplo, una distribución de variable discreta, nominal, sería la siguiente. El nivel de estudio, podemos decir que sin estudios primarios, secundarios, superiores, en total, la frecuencia sería sin estudios, por ejemplo, 80 personas, primaria 60, secundaria 20 y superiores 40. El porcentaje en relación a la muestra tomada, que es en este caso 200 personas, sería en el primer caso 40%, en el segundo caso 30% y así sucesivamente. En el segundo ejemplo que vemos hay una distribución de frecuencia continua con variable numérica, donde el rótulo es la distancia recorrida, que va entre 1240 y 1440. Ahí tenemos una frecuencia de 2 personas, mientras que la siguiente tenemos una frecuencia de 5. En el tercer ejemplo es una distribución de variables, pero de datos no agrupados. Noten que el dato es 1, 2, 3, 4, 5, 6. No está en una marca de clase, no está en un intervalo. Y la frecuencia, por ejemplo, para el primer dato la frecuencia es de 7, para el segundo dato la frecuencia es de 19, para el tercer dato la frecuencia es de 25, hasta llegar a la suma total de datos que sería 125.
Luego se hace la frecuencia acumulada, que no es más que la suma escalonada, pero que vamos a ver más adelante cómo la vamos a realizar. En una distribución de frecuencia existen ciertos criterios que se colocan como rótulo. Por ejemplo, lo que es el intervalo de clase, la marca de clase, la frecuencia simple, la frecuencia acumulada, frecuencia relativa, el porcentaje de frecuencia simple y el porcentaje de frecuencia acumulada. Ese es el que usualmente se van a conseguir en la mayoría de textos e investigaciones. ¿Qué es, por ejemplo, el intervalo de clase? El intervalo de clase es un intervalo que te agrupa y te clasifica los datos. De tal valor a tal valor. Allí se encuentra cierta cantidad de datos. El cálculo se hace por medio de un procedimiento que más adelante vamos a ver. La marca de clase es un punto de referencia que no es más que el punto medio de los límites, o sea, se suma el límite inferior, el límite superior y se divide entre 2. La frecuencia simple es la cantidad de veces que se repite un dato en ese intervalo. ¿Y cómo se hace? A través del conteo. ¿Cuántos datos hay? Desde 15 hasta 20. Contamos cuántos datos hay entre 15 y 20, dependiendo si los intervalos son semiabiertos o son cerrados. Ahorita lo explicamos mejor. La frecuencia acumulada es una suma escalonada, una suma que a medida que vamos pasando de un intervalo a otro, vamos a ir sumando escalonadamente. La frecuencia relativa es un cociente entre la frecuencia simple y el número de datos. El porcentaje de frecuencia simple, la palabra lo indica, es el porcentaje de qué representa ese dato dentro de la distribución. Y el porcentaje de frecuencia acumulada, análogamente a lo que dijimos, es el porcentaje de la frecuencia acumulada. Un ejemplo de una distribución de frecuencia la vamos a presentar ahora. El título en este caso sería las medidas de un instrumento B en una muestra de control de calidad de la fábrica PG, medida en milímetros. Noten que debe llevar el título y debe llevar la fuente, que es la que va abajo. El rótulo, que es lo que indica cada renglón, cada columna. En el primero tenemos el intervalo de clase. El intervalo de clase, en este caso, es semiabierto. Va de entre 8 y 8.2, 8.2 y 8.4, 8.4 y 8.6 y así sucesivamente. La marca de clase es la semisuma de esos límites. Entre 8 y 8.2 se suman los dos y se dividen entre 2 y me daría 8.1. 8.2 y 8.4 se suma y se dividen, daría 8.3. Esa es la marca de clase, lo que me va a representar a cada intervalo. La frecuencia simple es contar entre 8.2 y 8.2 cuántos datos hay. En este caso solamente habría uno. Entre 8.2 y 8.4, ¿cuántos datos hay? Hay 8. Entre 8.4 y 8.6 hay 15 datos. Esa sería la frecuencia simple de cada marca de clase y cada intervalo. Luego tenemos la frecuencia acumulada. La frecuencia acumulada es la semisuma, la suma escalonada, de cada uno de los datos. El primer dato va igual, pero luego si sumamos 1 más 8 me da 9, luego si sumamos 8 más 15 me da 24, luego 24 más 25 me da 49 y ahí vamos viendo que al final debe dar el número total de datos que es 120. La frecuencia relativa es el cociente entre la frecuencia simple y el número de datos. En este caso sería el cociente entre 1 y 120. Al dividir eso me da 0,008. Luego el siguiente, la división entre 8 y 120 me da 0,067. Aquí hay que tener mucho cuidado con la cantidad de decimales que trabajemos. En este caso estamos trabajando con 3 decimales. La frecuencia simple, el porcentaje de frecuencia simple es el cociente entre la frecuencia simple y el número de datos multiplicada por 100, o sea que me va a representar el porcentaje. Fíjense que si agarramos la columna anterior y la multiplicamos por 100 me da el resultado. Por supuesto que hay que tener cuidado con la cantidad de cifras significativas, porque si yo la multiplico me da a dar 0,8 y aquí me está dando 0,833, o sea hay una pérdida de decimales que hay que tener cuidado. Y el porcentaje de frecuencia acumulada es agarrar la frecuencia acumulada, dividirla entre el número de datos y multiplicarla por 100. Yo prefiero que vayan haciendo la división de esos datos para que no se pierda la cifra.
Nótense entonces que la tabla total al final me da la frecuencia relativa. Al sumar toda la frecuencia relativa debe dar un 1, que es la unidad, mientras que al sumar el porcentaje de frecuencia simple debe dar el 100%, y al sumar los datos de la frecuencia simple tiene que dar el número de datos que arrojó la muestra.